Bueno, amada familia, eh, seguimos con los salmos, seguimos con los Teilim, seguimos en este hermoso proceso que el Padre ha establecido para que caminemos rumbo a Shavuot, pero para que nos edifiquemos y nos levantemos día tras día. Y qué bendición que usted se conecte el día de hoy para que juntos seamos edificados y seamos levantados por las palabras que el Padre ha dispuesto para el día de hoy, por las palabras que el Padre Santo, el Eterno Elohim de Israel, ha dispuesto para hoy y para ustedes y para nosotros que somos sus hijos. Entonces téngalo muy bien presente, mi hermano, que si usted se encuentra hoy acá reunido es porque es parte del pueblo de Israel. Sin más preámbulo, amada familia, vamos a iniciar, sin antes hacer la verajá correspondiente, diciendo, Baruch ed Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por la eternidad. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch Adonai Noten HaTorah. Hemos dicho en español, amados hermanos, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bendito es el Padre que nos permite leer y comprender su hermosa palabra. Entonces, como les había comentado, para el día de hoy, Tehilim número 10, uno de los salmos del Melech David, del rey David, el cual nos permite hallar gran conocimiento y gran sabiduría en medio de este Tehilim. Entonces vamos a leerlo completo para poder así entrar en materia. Entonces dice desde el versículo 1, en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿por qué, Yahvé, estás tan alejado? ¿Por qué nos pasas por alto en tiempos de necesidad, en aflicción? Mientras los perversos actúan arrogantemente, el pobre es perseguido con vehemencia. Los perversos se entrampan en el consejo astuto que ellos idean, porque el pecador se alaba así por los deseos de su corazón. El injusto se bendice a sí mismo. El pecador ha provocado a Yahvé. De acuerdo a la abundancia de su orgullo, él no lo busca. Elohim no está delante de él. Sus caminos son profanos todo el tiempo. Sus juicios son removidos de delante de él. Él obtendrá dominio sobre todos sus enemigos. En su corazón piensa, yo nunca seré removido, sin mal de generación en generación, cuya boca está llena de maldiciones, amargura y fraude. Debajo de su lengua hay engaño y dolor. Él yace al acecho con hombres ricos en lugares secretos para asesinar al inocente. Sus ojos están puestos contra el pobre. Acecha escondido como un león en su guardia. Él yace en espera para cazar al pobre, cuando él lo acerque. Entonces agarra al pobre y lo arrastra a su trampa. Acecha escondido como un león en su guardia, perdón. Él yace en espera para cazar al pobre cuando él lo acerque. Entonces agarra al pobre y lo arrastra a su trampa. Sí, él se inclina y caerá cuando haya dominado al pobre. Él ha dicho en su corazón, Elohim ha olvidado. Él ha vuelto su rostro como para nunca ver. Levántate, oh Hashem, Elohim, que tu mano sea alzada. No te olvides del pobre, porque el perverso ha provocado a Adonai, porque dice en su corazón, él no requerirá. Tú lo ves porque tú observas aflicción y cólera para entregarlo en tus manos. El pobre ha sido dejado a ti.
Tú eres un ayudador al huérfano. Quiebra el brazo del pecador y el hombre perverso. Su pecado será buscado y no será encontrado. Adonai reinará para siempre, aún por siempre y para siempre. Ustedes, Goyim, perecerán, perecerán de su tierra. Adonai, tú has oído el deseo del pobre. Tu oído se ha inclinado a la preparación de sus corazones para defender al huérfano y afligido, para que el hombre no se jacte otra vez sobre la tierra. Baruch Hashem. Entonces, amada familia, vemos un salmo, vemos una exclamación bastante especial del rey David. Vemos cómo el rey David, no sé, me imagino que por alguna situación en este momento no está muy claro el porqué de este salmo o qué lo inspiró o lo llevó a esto. Pero en medio de la vida de David, él se comienza a dar cuenta de cómo los poderosos y cómo los que tienen poder ejecutan opresión sobre aquellos que tienen pocos recursos o aquellos que viven en pobreza o en maldad. David comienza a hacer un recuento de todo eso y por medio de sus muchas persecuciones, él también empieza a sentir precisamente eso. Porque David da un resumen bastante detallado de la opresión que los poderosos pueden llegar a tener sobre aquellos que no tienen el poder, no tienen los recursos para defenderse o para salir de la opresión de aquel que está por encima de ellos. Pero hagamos algo, familia, y evaluemos las situaciones. Dice el versículo 1, ¿por qué? Y arrancando aquí esta pregunta, ¿por qué? Entonces, pongámonos en punto de vista, amada familia, que todos hemos pasado necesidades en este mundo. No conozco las suyas, no sé usted qué necesidades tenga. Puede ser que usted tenga necesidades de prosperidad, necesidades para poder pagar sus deudas, esté económicamente restringido. Puede ser que sus requerimientos sean de salud o puede ser que sus requerimientos sean de respaldo, de fortaleza, de protección. Todos en este momento o cualquiera puede tener algún tipo de necesidad, puede tener algún tipo de requerimiento. Pero el tema aquí es que nuestro Melech David dice, ¿por qué, Yahvé, estás tan alejado? Y es curioso familia, que el rey David, aquel hombre que según el Eterno es conforme a su corazón, el hombre que tuvo el coraje para enfrentarse contra Goliat, para pasar muchas pruebas, batallas, dificultades. Es importante ver cómo las angustias y cómo las persecuciones y todo lo que nos rodea puede llegar a reducir tanto nuestra fuerza, tanto nuestro valor, tanto nuestra valentía, tanta nuestra fe, a tal punto que sentimos al Eterno lejos. Lo sentimos, lo podemos llegar a sentir tan lejano, tan lejos como si ni siquiera estuviéramos al alcance de sus ojos. Permítanme un segundo. Entonces, veamos que David es uno de los guerreros más fuertes y más poderosos que el Eterno ha levantado en el trasegar de la vida. Entonces,
¿Qué tiene que suceder para que la fuerza de un hombre, y pues estamos hablando de un hombre, de un ser que se enfrentó con gigantes, un general de ejércitos? Estamos hablando de una persona que ha visto, que vio la muerte cara a cara, una persona que luchó por su vida, una persona que se defendió, que pudo ver cómo al lado de él morían sus propios amigos, sus propios compañeros de batalla. Entonces, veamos que la constante persecución y el constante aquejo y aflicción que pueden recaer sobre un hombre, y muy independientemente de quien sea, muy independientemente de quien llegue a ser, pueden llegar a reducir el nivel de conocimiento y el nivel de emuná que tenga sobre el Eterno. Y es literalmente comprensible, es literalmente entendible que un hombre pueda llegar hasta tal punto. Porque tanto pueden aquejar los problemas, tanto pueden aquejar las situaciones, los agobios, las persecuciones, la opresión, las necesidades, el que todo esté bloqueado, el que todo esté truncado, el que el cielo sea de bronce. Esto tantas veces, una y otra vez, y ahí siempre permaneciendo, puede llegar a reducir la emuná y la fuerza del hombre, muy independientemente del hombre que sea. Se puede decir, no, es que yo tengo fe. Yo siempre he tenido fe y por más perseguido y por más que no sé qué, nunca he perdido mi fe. Entonces, bendito el Eterno, porque el Padre no te ha permitido conocer tu límite. Bendito el Padre, si tú toda tu vida te has sabido comportar, si toda tu vida, la vida que llevas hasta este momento, siempre has respondido con fe, con emuná, siempre has respondido con gracia, siempre has tenido la palabra. eh, y a pesar de las circunstancias o problemas que tú hayas experimentado, a pesar de todo lo que hayas vivido, no has perdido tu emuná, no has perdido tu confianza, siempre has sentido al Eterno pegadito tuyo, siempre lo has sentido ahí. Déjeme decirle que usted es de las pocas personas que han logrado eso. Pero déjeme decirle que también debe ser una de las personas más agradecidas porque el Padre no le ha permitido experimentar esos límites a los que sí ha llevado a otras personas. Y usted me preguntará, ¿cómo así que ha llevado? ¿Cómo así que le ha permitido experimentar a otros? Entonces, viene David diciendo, ¿por qué estás tan lejano? ¿Por qué estás tan lejos? Sabiendo y entendiendo que el rey David, es una persona conocedora de la Torá, conocedora de la palabra, sabe que la omnipresencia del Padre está por todo lugar. Más adelante el rey David en otros salmos va a decir, ¿dónde me habré de esconder? Si tu mirada está por todos lados, si tus ojos me persiguen. Entonces, ¿qué pasa? La angustia del corazón nos hace alejarnos del Eterno, nos hace sentir que Él está muy lejos de nosotros. Dice, ¿por qué nos pasas por alto en tiempos de necesidades y aflicción? Aquí el rey David está diciendo, ¿acaso es que no te importamos? ¿Acaso es que no te importa nuestra situación? Pero tenemos que tener en cuenta algo, familia, y agarro, eh, permítame, eh, tomo como base el conocimiento que nos impartía nuestro hermano Shofhan en el Teilín del martes, si no estoy mal, donde él nos hablaba acerca del Hasatán y cómo para nosotros, en nuestra creencia, en lo que hemos entendido,
El Satán no fue alguien que se le salió de las manos del Eterno y no fue alguien que lo desafió y fue fuera de sus planes y que el Eterno nunca contempló que existiera alguien que fuese opositor. Así como el Eterno tiene el control absolutamente de esas situaciones y de que existe un opositor o que se creó un opositor para nuestro propio beneficio, como lo dice nuestro hermano, para el necesario. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas y las circunstancias que nosotros atravesamos? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo con lo que está sucediendo? Ponga su situación, ponga su situación al frente suyo, sea la que sea, ¿sí? Quizás usted lleva muchísimo tiempo detrás de la prosperidad, detrás de la abundancia, buscando cómo mejorar su nivel financiero y su única esperanza está en una cosa. Entonces, y definitivamente no hay como, nunca brilla, nunca sale, eso que tanto esperamos nunca llega. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí David está diciendo, pero ¿por qué te has alejado de mí? ¿Por qué te alejaste? ¿Por qué? Y entonces arrancando por el tema de la pregunta, el por qué. Hemos aprendido en muchas ocasiones que no pregunte por qué, pregunte para qué. Pero hoy en día este por qué lo quiero magnificar un poquito. Porque es que, amado hermano y amada hermana, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Y es una palabra que desde que la conocí, dos palabras, bueno, varias palabras, desde que las conocí, estas palabras han cambiado mi vida. Y aunque me han confrontado y aunque a veces eh, no me gusta recordarlas. Hakol Neshamay, Hakol Letová. Porque todo viene del cielo, todo es para bien. Porque todo viene del cielo, Hakol Neshamay, Hakol Letová, todo es para bien. Entonces, amada familia, el rey David está experimentando ciertas situaciones en su vida, ciertos quebrantos, ciertas dificultades, ciertos problemas que lo están llevando a una situación bastante complicada. Déjame aquí yo hacer un pequeño retroceso por este ladito. Creía que se está perfecto, muy bien. Entonces, dice Ezequiel 18:31, tengamos mucho énfasis en esto. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Está como raro, ¿no? Dice Adonai Yud-Heh-Vav-Heh, por tanto, convertíos y viviréis. En otras traducciones dice, por tanto, buscadme y viviréis. Que ahí salió una canción muy hermosa, muy hermosa. Pero entonces, amada familia, ¿cómo así que si yo estoy angustiado, mi hermano William, si yo estoy angustiado, si yo estoy abatido, si tengo problemas, si siento que el Padre se ha alejado de mí, que mis problemas no le son importantes para Él, y usted me dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones? ¿Es que acaso usted me está diciendo que yo vivo en pecado, que yo soy un pecador, que yo vivo en maldad? ¿O que tengo que hacer mi corazón de nuevo? ¿Tengo que renovar mi espíritu? Pero el Padre dice, ¿por qué habréis de morir, oh casa de Israel? Hermano, hermana, ¿por qué habréis de morir? Y vea lo que dice el Padre tan hermoso, yo no quiero que la muerte
Yo no quiero la muerte del que muere. Cuidado con esto. El Padre desde ya está diciendo, yo no quiero que tú tengas problemas, yo no quiero que a ti te vaya mal, yo no quiero que tú pases por circunstancias. Pero ¿qué pasa? Que es que eterno, tras un plan, tras un propósito, tras un camino que todo israelita, todo hijo del Eterno debe caminar y debe vivir. El Padre dice, yo quiero que todos sean prosperados en todo, pero por tanto que el Padre lo quiera no quiere decir que todo el mundo lo tenga, porque aquí están las clases sociales. Se puede haber una persona que está muy bien acomodada económicamente, que ha tenido una cuna bien acomodada, en el sentido de que creció con una base económica por sus familias, como se puede ver a otra persona que creció sin nada, en una cuna humilde, no, humilde en el sentido de escasez de recursos, humilde en el sentido de que sin dinero. Entonces, asimismo, vienen creciendo las personas con el conocimiento del Eterno, que ya estamos viviendo, esas generaciones que se están levantando desde bebés conociendo la Torá, y aquellos que hasta ahora están llegando a la Torá. Pero para todos hay un trasegar y para todos hay un camino y para todos hay una senda, para todos hay un propósito. El Padre dice, buscadme y viviréis. Entonces, lo primero lo primero que nosotros debemos hacer cuando estemos empezando en nuestro diario vivir es evaluar el cómo estamos. Es evaluar el cómo estamos. Si estamos pasando por dificultades, por quebrantos, por escasez, por lo que estemos atravesando, a nosotros nos corresponde decir por qué. A nosotros sí nos corresponde decir el por qué. Pero para que usted se lo diga a usted mismo. William, ¿por qué? Pronuncie su nombre y pregúntese usted mismo, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy atravesando yo esta dificultad? ¿Por qué estoy yo experimentando esta situación? ¿Qué pasa? Porque es que si todo viene del cielo y si todo obra para bien, eso nos tiene que dar la certeza y la confianza que lo que estamos viviendo es única y exclusivamente porque así fue determinado que sucediera. ¿Y por qué fue determinado que así sucediera? Ahí es donde entra su pregunta y usted mismo y yo tenemos que hacer la respuesta. ¿Por qué estoy en escasez económica? Entonces nuestro compromiso con nosotros mismos tiene que ser empezar a retroceder nuestro propio cassette y empezar a revisar qué pasa, qué fue, desde dónde está la falla. Si tengo problemas con algún familiar, bueno, revisemos desde dónde se rompió la relación. Que mi problema es de salud, ok, ¿y qué pasó? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso para empezar la sanidad? Cuando todavía es posible recuperarla, obviamente. Aunque sabemos que para el Eterno no hay nada imposible. Entonces es obligación suya y mía el decirnos a nosotros mismos por qué. No decirle al Eterno por qué, porque es que nosotros no, porque es que nosotros no tenemos ni la autoridad ni el criterio para preguntarle al Padre el porqué de las cosas, sino tenemos que entender que Él permitió esas situaciones para que nosotros tengamos la oportunidad de convertirnos
y vivir, hacer un teshuvá. Y de este teshuvá yo he hablado muchísimas veces, pero hoy lo vemos porque hoy lo vemos desde el sentido en que el Padre tiene la potestad absoluta de todo y como tal permite, así como permite que hayan personas de escasos recursos, así también permite que hayan personas de muy buen nivel económico. Así como permite que hay personas que tengan muy buen estado de salud, asimismo también permite que otras personas crezcan con una salud débil, con una salud un poquito frágil. Pero la necesidad y la intención del individuo que está experimentando eso siempre tiene que ser una retrospección, un análisis de peso fidedigno de cada uno de nosotros. Porque si el Padre lo permitió, Él no lo permitió porque sí. Él no lo permitió porque, ay, no tengo nada que hacer, entonces así y así, y así, así, así. No. Él tiene un plan y un propósito. Él tiene la autoridad y él sabe el por qué y el para qué de las cosas. Dice Proverbios 16, este proverbio me fascina mucho. Suelo decir que del hombre son los planes, pero del Eterno es su cumplimiento. Dice Proverbio 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Adonai es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y aquí hago un pequeño énfasis, porque nosotros en nuestro diario vivir podemos estar convencidos, netamente convencidos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Podemos estar convencidos que yo le pongo, le pongo el nombre a esto del que compra la lotería. Que todos los días se repite la mentira una y otra vez. Hoy sí me la gano, hoy sí me la gano, este día sí es, este día sí es, este día sí es. Y según para él, según para su propia perspectiva, él está haciendo lo bueno. Según la perspectiva de cada uno de nosotros, de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, para nosotros es lo correcto, para nosotros es bien, está correcto. Son muy pocas las personas las que hacen el mal sabiendo lo que están haciendo. Entonces todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Usted puede decir, no, es que yo tengo fe que este producto es el que la va a sacar del estadio y con este me voy a hacer famoso. Eso es camino limpio delante de su propia opinión. Pero Yud Hei Bab Hei pesa los espíritus. Él sabe verdaderamente cuáles son sus motivaciones. Dice que encomienda a Adonai tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Aquí hace un pequeño tras, un pequeño cambio y dice, todos los caminos del hombre son limpios ante su propia opinión. Se puede pensar que está haciendo el bien, pero el versículo 3 dice, mejor, en vez de estar pensando que tú estás haciendo el bien, mejor encomienda a Adonai tus obras. Y cuando tú encomiendas a Adonai tus obras, tus pensamientos serán afirmados. Ahora sí, cuando tú encomiendas al Eterno tus obras y estás 100% seguro que ese es el camino que el Eterno decidió que tú trazaras, ahí deja de ser sabio en tu opinión y arranca el proceso de que tus pensamientos son afirmados delante del Eterno. Todas las cosas las hizo Hashem para sí mismo, aún al impío para el día malo. Entonces, tanto al bueno
como al que no es tan bueno, el Padre los ha creado. A usted y a mí nos creó de la misma manera. Todos somos iguales en sentidos físicos, sentidos motores, sentidos nerviosos, por medio y por dentro. Nosotros somos iguales. Tenemos la misma piel, de pronto tenemos diferentes características o rasgos que nos hacen un poquito diferentes. Pero el Padre ha creado tanto al bueno como al que no es tan bueno. Y a todos el Padre los pone en su camino conforme sean sus propósitos y su entendimiento, conforme lo que el Eterno ha establecido. Dice el versículo 4 del Tehilim 10 en adelante: el pecador ha provocado a Adonai de acuerdo a la abundancia de su orgullo. Él no lo busca. Elohim no está delante de él. Sus caminos son profanos todo el tiempo. Tus juicios son removidos delante de él. Él obtendrá dominio sobre sus enemigos. En su corazón piensa: yo nunca seré removido, sin mal de generación en generación. Aquí David está hablando referente de que este malo, esta persona mala, la gente que está a nuestro alrededor, y usted puede constatar esto simplemente alzando sus ojos y mirando a algún lado. El pecador, el hombre que peca, siempre se la pasa provocando al Eterno, de acuerdo a la abundancia de su orgullo. Pues yo no veo a todos los hombres en la calle alzando sus puños contra el cielo y profiriendo maldiciones al Eterno. Quizás más bien son sus actos de orgullo y de altivez los que provocan al Eterno. Sus caminos son profanos todo el tiempo. Entonces este análisis que está haciendo David nos deja ver cómo el hombre sigue con su misma maldad desde esa época hasta los días de hoy. Dice que él obtendrá dominio sobre sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos del malvado? ¿Cuáles son los enemigos del malo? Aquellos que hacen el bien. Y aún el Eterno dice, aún el Eterno obtendrá dominio sobre todos sus enemigos. En su corazón el malo, el malvado piensa: yo nunca seré removido. Por lo general la persona que hace maldad no tiene la conciencia suficiente para decir: de esto saldrá una consecuencia, de esto vendrá algo malo. Y si la tiene, no tiene la conciencia y el pudor suficiente para detener su obra, porque piensa que sobre él no va a caer o que sus generaciones van a estar salvas del castigo que repercute por la maldad. Pero permítame decirle algo, familia. El Eterno tanto como tiene un propósito para usted, que si está en el equipo de los israelitas, tanto para usted, hermano, hermana, el Eterno tiene un propósito. Asimismo tiene un propósito con cada persona mala o malvada de este mundo. El Padre las ha usado, los ha usado desde la antigüedad hasta el día de hoy. Yo le voy a poner cuatro ejemplos muy básicos que usted ya puede conocer: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y hasta el mismo Egipto. Reyes que el Eterno ha levantado para traer disciplina sobre su pueblo. Reyes que el Eterno levantó para dominar y para ejecutar justicia frente a la rebeldía y el pecado de su pueblo. Y ante eso el pueblo, cuando viene la destrucción del primer templo y llega Nabucodonosor y arrasa absolutamente con todo,
¿Quién era Nabucodonosor para el pueblo de Israel? La persona más malvada, la persona que los despojó, la persona que los arrancó de la tierra de Israel. ¿Cuántas maldiciones pudo haber recibido Nabucodonosor en ese momento? Pero en ese momento Nabucodonosor fue una herramienta del Eterno. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos Nabucodonosor hay en su vida que el Eterno ha levantado para hacer justicia sobre usted, para pulirlo a usted, para trabajarlo a usted? ¿Cuántas personas contrarias a su opinión el Eterno ha levantado para que usted tenga la oportunidad de preguntarse a sí mismo por qué, empezar a hacer teshuvá y corregir su camino? Comience a llamarlas a su mente. ¿Cuáles son esas personas que usted tiene a su alrededor que ojalá no los considere como su enemigo? Ojalá usted no diga, es que yo tengo estos enemigos y mis enemigos y mis enemigos. Pero créame que el Padre tiene absoluta autoridad y poder y ha levantado alrededor de nosotros un Nabucodonosor, un Belsasar, un Darío, un pueblo de Egipto. Y no tiene que ser una persona física, puede ser una condición, puede ser una situación, puede ser un problema, puede ser una enfermedad. Pero todo esto nos tiene que llevar a una correcta evaluación. Ve lo que le pasó al rey Belsasar. Y todos ellos han experimentado el poder del Eterno. Claro, ellos no se dieron cuenta en qué momento empezaron a ser usados por el Padre para traer disciplina y justicia sobre el pueblo de Israel. Pero en específico el rey Belsasar, por despreciar los objetos de oro, los objetos sagrados del templo, por despreciarlos, en la época de Daniel apareció una mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Y eso significa, Mene, Elohim ha medido tu reino y lo ha traído a término. Tekel, has sido pesado en la balanza y te has quedado corto. Parsim, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, ¿puede llegar a ser un consuelo para nosotros? Puede que sí. Puede que aquellas personas que el Eterno levanta para pulirnos, para trabajarnos, para perfeccionarnos a nosotros, o las situaciones por las cuales el Padre también levanta. Pero déjeme enfocarme un poquito en las personas. Aquellas personas que el Eterno levanta para pulir a sus hijos. Él espera que aún en medio del poder que les ha entregado sobre los inocentes, sobre las personas por los cuales van a ser disciplinados, levantados, pulidos, corregidos, para el propio beneficio de ellos mismos, para que más adelante se puedan arrepentir y se puedan acercar al Eterno y hacer teshuvá. Él espera que aquellas personas que tienen ese poder sean medidos con ese poder y traten a la gente con misericordia. Isaías 47:4 dice, nuestro Redentor, cuyo nombre es Yud-Hei Vав-Hei Sebaot, el Santo de Israel, dice, siéntate y calla y entra en las tinieblas, oh hija de los caldeos, porque nunca más te volverán a llamar soberana de reinos. Indignado contra mi pueblo, profané mi heredad y la entregué en tu mano. Aquí está hablando lo que él hizo con estos reyes. No tuviste compasión de ellos.
Abrumaste con tu yugo a los ancianos. Entonces, tenga cuidado, hermano, porque usted también puede ser una persona que el Eterno puede estar usando para pulir a otras. Qué duro y qué difícil y qué horrible es cumplir este trabajo, es ser lija para otros. Es muy difícil. Hace poco tuve la oportunidad de serlo sin querer hacerlo. Fui una fuente de lija para otra persona, para que otra persona trabajara su proceso. Y yo fui el detonante de eso. Y me dolió lo más profundo de mi corazón haber sido usado para el juicio del Eterno. Pero entonces, familia, no busquemos este cargo. Créame que no es bonito, que no es bueno, que no es chévere. Pero el Eterno espera que usted trate con compasión a aquellos que el Eterno ha puesto para que sean edificados, transformados. Porque ojo, las situaciones que usted atraviesa, las personas que lo oprimen, según lo que estamos viendo del Tehilim 10, las personas que se están levantando en opresión hacia usted, en un 99% es para que usted haga un acto de contrición, para que haga un acto de teshuvá, para que usted se revise, para que nos revisemos y nos preguntemos por qué estoy yo viviendo esto, por qué no es que me alcanza, por qué no me alcanza, por qué no prospero, por qué no sano, por qué no crezco, por qué no voy a un siguiente nivel. Y así podamos caer en ese arrepentimiento genuino y poder hacer el teshuvá que nos corresponde y pedirle al Eterno que nos perdone y empezar ese proceso de limpieza, de purificación, de perfección, de seguir adelante una vez más para que sigamos creciendo. Ya cerrando, dice el versículo 17 y 18, Adonai, tú has oído el deseo del pobre, tu oído se ha inclinado a la preparación de sus corazones. Ojo con esto, tu oído, el oído del Eterno, haciendo aquí un antropomorfismo, se ha inclinado a la preparación de sus corazones. Está pendiente el Eterno a ver si va a comenzar a ser transformado ese corazón, para defender al huérfano, al afligido, para que el hombre no se jacte otra vez sobre la tierra. Es compromiso de nosotros, familia, que nos estemos evaluando constantemente, que dejemos de estarle echando la culpa a lo externo, a las situaciones, a lo que pasa a nuestro alrededor, a las guerras, a todo lo que pueda de pronto llegar a presentarse. Y claro, obviamente vendrán tiempos malos donde ni siquiera el pueblo sea merecedor de tal nivel de calamidad, pero siempre estemos en ese constante, en esa constante revisión de nosotros mismos y revisando qué tengo yo que aprender aquí, qué tengo yo que ver con esto. Porque no es que los malvados de este mundo se salgan de las manos del Padre y se levanten para oprimir a sus hijos.
No es que se levante el enemigo, sea cual sea su enemigo, sea cual sea su, su situación. No es que se salga de las manos del Padre y vaya a causar sobre usted calamidad. Y usted le pueda decir, Padre, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no me defendiste? ¿Por qué no acudiste a mi llamado? Pero es que muchas veces, claro, y es que a nosotros nos corresponde el orar y el interceder precisamente por la ayuda y la misericordia del Padre. Pero también nos corresponde evaluarnos el por qué estamos experimentando y viviendo lo que estamos pasando en ese momento. Quizás nos jugamos todas nuestras cartas en un solo juego y hoy en día cuando tenemos que hacer uso de ellas ya no las tenemos. Pero es necesario que constantemente nos dejemos edificar por el Padre, constantemente nos dejemos transformar, constantemente nos estemos evaluando y nos estemos confrontando nosotros mismos. Porque a veces son detallitos que ni siquiera nos dimos cuenta que hicimos. Pero en esos momentos, cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta y dijimos, wow, fue por esto. Fue por esta situación que hoy en día estoy experimentando esto. Fue por esta palabra que yo dije. Fue por esta actitud. Fue por aquello que yo le dije a tal persona. Fue por haberme portado así, por haberme comportado de esta manera. Amados, el Padre todos los días nos da nuevas oportunidades para, para crecer, para levantarnos, para hacer teshuvá, para corregirnos, para siempre, para mirar qué está en nuestro corazón. Pero le corresponde a usted, hermano, y a mí, el dejar el orgullo y la altivez a un lado, el desconfiar de nuestra propia capacidad de razón y evaluar si el camino que hemos decidido tomar es el correcto. Buscadme y viviréis, dice el Eterno. Y buscarlo es de esa manera, preguntarnos, evaluarnos, pidiéndole a Él en oración que tenga misericordia, pero que nos muestre dónde se desviaron nuestros pasos, dónde hubo un resbalón, dónde hubo un pequeño trastabilleo, cómo solucionarlo, cómo corregirlo. Bendito y soberano, eterno Elohim, ayúdanos, amado Rey, a redireccionar nuestros pasos, caminar correctamente de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú has encaminado para nosotros. Permítenos conocerte en cada situación. Permítenos conocerte en cada momento y darnos cuenta que son oportunidades para crecer. Son oportunidades para aprenderte a conocer más y oportunidades que tú nos das para vivir. Gracias, Eterno. Gracias, Adonai. Gracias, Padre Santo. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, bechayei olam natan betocheinu. Baruch at Adonai noten haTorah, noten haTorah. Amén. Y amén, amada familia.